que sobrepasa todo entendimiento pueda derramarse sobre cada vida, sobre cada hogar, sobre cada matrimonio. Y ojalá nos acompañe con las oraciones, ¿no es cierto? Y también corroborando con algún texto el tema que hoy en día se va a conversar. Bendiciones. Amén. Bien, nuestro hermano Leo está enfermo. Lo acabo de llamar y parece que lo tomó un virus porque estaba bien decaído. Así que bueno, somos tres. El Señor, usted y yo. Amén. Y los hermanos que nos acompañan, yo no sé todavía quién ahí está acompañándonos, pero bueno, el tema que nos convoca hoy día es el conocimiento de Dios. Amén. Es el tema que usted planteó la semana pasada. Y yo quiero citar una escritura antes de comenzar. Ya oramos ya, hermano Alberto, en el nombre del Señor Jesús. Dice Jeremías capítulo 9, verso 23. Dice, así ha dicho el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Amén. Este es el texto base que vamos a tomar y voy a dar una definición para darle enseguida el paso a mi hermano Alberto. Dice, esto lo tomé de un diccionario, dice conocimiento de Dios, dice, se refiere a una comprensión profunda y personal de la naturaleza, atributos y carácter de Dios, que va más allá de un conocimiento intelectual. Bien, no sé si hay alguien conectado, mi hermano Alberto, para que lo saludemos antes que parte usted. Y tenemos a nuestro hermano Daniel Vergara y también tenemos a nuestro hermano Roberto Salgado, a quienes saludamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga a nuestros hermanos y gracias por estar en la sintonía. Mi hermano Alberto. A Jeremías le tocó predicar, profetizar durante los momentos más difíciles. Estamos analizando Jeremías capítulo 9, versículo 23. Y en los días más difíciles y oscuros de la historia del pueblo judío. Pero sin embargo, a pesar del costo de la oposición y, como vuelvo a reiterar, del costo personal, a pesar de la persecución y de las privaciones, de la indiferencia que tuvo que sufrir este profeta, él no escatimó recursos en su interés de hacer volver al pueblo hacia la adoración y hacia el Dios verdadero. Y uno analiza aquí cómo, ¿no es cierto?, sabiduría, valentía y riquezas es todo lo contrario al juicio, misericordia y justicia que Dios le exige al hombre cuando dice, oh hombre, te he declarado, ¿qué es lo que pide el Señor de ti? Solamente hacer juicio, más misericordia y humillarte ante tu Dios. Hoy en día se destinan tantos recursos, tanto tiempo para hacer enseñanzas acerca de Satanás y su demonio, que hay muchos creyentes que olvidan que uno de los aspectos más importantes de nuestra doctrina, y además de la doctrina bíblica, es conocer y entender a nuestro Dios. Y Daniel destaca este hecho cuando en el capítulo 11, versículo 32 dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará
y actuará. Amén. O se esforzará y hará. Amén. El profeta, como digo, se ha esforzado hasta aquí por inculcar al pueblo un santo temor hacia Dios y hacia sus juicios. Digo esto porque hoy en día uno se encuentra con un excelente hermano, creyente, muy humilde todo, pero lamentablemente temen más al hombre que a Dios. Ponen como doctrina mandamiento de hombre. Amén. Y creo que es labor hoy en día de cada predicador, de cada enseñador, enseñadora, guiar al pueblo al conocimiento, al temor y a la santidad hacia nuestro Dios. El pueblo de Israel, sin embargo, todavía recurre a pretextos, como más de alguna vez también habremos nosotros tenido pretextos, para los cuales excusarnos de nuestra obstinación. Y la Escritura diría en el Nuevo Testamento que el hombre es inexcusable. Hoy en día nosotros podríamos hablar de ciertas faltas que tenemos a raíz de nuestras debilidades, pero nunca por falta de conocimiento. Al oír que los juicios de Dios eran inevitables, ellos apelaban, fíjese bien, a la sabiduría de sus expertos, a la valentía de sus guerreros. Amén. Y a la riqueza de sus nobles, con lo cual ellos pensaban que su ciudad era inexpugnable. Estamos hablando de un pueblo que tiene conocimiento de Dios. Sí, amén. Y ellos confiaron en su riqueza, en su sabiduría y en el poderío de sus ejércitos. Hoy en día la confianza de muchos radica, tenemos un tremendo coro, tenemos una tremenda congregación, tenemos excelentes templos, pero ¿y si Dios no está, como dice la Escritura, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican? El confiar en esos medios resultaba una insensatez por parte del pueblo, puesto que este pensamiento no estaba en armonía con el Dios del pacto, con el Dios que había hecho un pacto con ellos y no con el pueblo que había hecho un pacto con Dios, porque hoy en día es fácil decir, haga un pacto con Dios, el Señor lo va a sanar de esa enfermedad, haga un pacto con Dios y Dios le va a conceder el trabajo y le va a dar riqueza y todo aquello. Yo me pregunto, ¿qué tenemos nosotros para ofrecerle a Dios? No tenemos nada. Sin embargo, Dios, que es fiel a su pacto, Él sí, cuando nosotros, ¿no es cierto?, a partir de conocerle, porque tenemos una escritura en Mateo, en el capítulo 25, versículo 24, donde el Señor de aquellos hombres a uno le da una cierta cantidad de talento, a uno 10, a uno 5 y a otro 1. Y el que tenía 10 lo dio, ¿no es cierto?, a los banqueros. El que tenía 5 lo trabajó, el que tenía 1 lo enterró. Y dice, te conozco que eres hombre duro y que te gusta cegar donde no sembrar. Fíjese, te conozco. Sí, amén. Sin embargo, a pesar de que lo conoce, no trabaja los talentos que le fueron entregados. Cuando nosotros decimos que conocemos a Dios, pero no hacemos la voluntad de Dios, eso, lejos de librarnos, nos compromete más, ¿no es cierto?, con el juicio y con el posterior castigo de Dios, porque la Escritura dice que al que Dios toma por hijo lo castiga y lo reprende. Amén. ¿No es cierto? Entonces, muchas iglesias hoy en día
sacralizan el templo, sacralizan el púlpito, sacralizan los instrumentos, sacralizan toda suerte de cosas, pero no sacralizan a aquel que es santo y que habita en la santidad y en las alturas con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿No es cierto? Dice la Escritura que el principio, esto está en Proverbios capítulo 1, verso 7, el principio de la sabiduría es el temor de, el temor de el Señor. Pero la otra parte dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Si nosotros miramos las Escrituras, no hubo ningún rey que fuera tan sabio como Salomón, ni antes ni después de él, a excepción de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Amén. Que cuando los alguaciles van a prenderlo, en vez de cumplir su cometido, regresan alabando al Señor y dicen: nunca hemos oído hombre alguno hablar así. Amén, amén. A este rey, me refiero a Salomón, Dios lo engrandeció por sobre todos los reyes de la tierra. Tanto es así que la reina de Saba vino desde su lejano reino para oír su sabiduría. Pese a todo, Salomón, como todos nosotros, él tenía su punto débil. Sí. Usted sabe cuál es la mujer. Amén. Y arrastrado por aquellas mujeres, se apartó del Dios verdadero para adorar y rendir culto a dioses paganos. Y Miqueas capítulo 13, en el verso 26, nos dice lo siguiente: ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Pregunta: ¿de qué sirve tener tanta sabiduría si a fin de cuentas nos apartamos del Dios vivo? ¿De qué sirve la sabiduría si a la hora de actuar somos más bien guiados por los impulsos de nuestro propio corazón? Proverbios es un libro que nosotros tenemos que analizar, tenemos que tenerlo muy en cuenta a la hora de actuar, porque en Proverbios se nos dice cuál es la actitud del hombre sabio y cuál es la actitud del hombre necio. Y Proverbios 3:7 dice: no seas sabio en tu propia opinión. Amén. Teme al Señor y apártate del mal. Mientras tanto que Oseas, en el capítulo 14, verso 9, dice: ¿quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa, porque los caminos del Señor son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Fíjese que en el mismo camino por el que va a caminar el justo, el rebelde va a caer. Entonces, nosotros tenemos textos que nos avalan donde Israel fue llevado cautivo y el pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Y aquí donde está lo preocupante: por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te echaré del sacerdocio, dijo el Señor. En cuestión, no sacamos nada con llenarnos de conocimiento, como digo, si a la hora de juzgar un asunto somos más bien guiados por los impulsos de nuestro corazón, por el nepotismo, que ya lo hemos conversado, somos más bien guiados por el interés al dinero y así tantas cosas. Y ahí ya la sabiduría viene a ser dejada de lado, porque cuando el Señor dice: mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento, fue un tema que él desechó, hizo oídos sordos
a la sabiduría, al conocimiento que tenía de Dios. Conocimiento como tal, dice la Escritura que Abraham fue llamado amigo de Dios. ¿Y dónde quiero llegar con esto? Cuando yo tengo un amigo, realmente un amigo, en todo el sentido de la palabra, yo conozco cómo es. Y por ejemplo, yo le digo a mi esposa, va a venir mi amigo tanto a almorzar con nosotros. Y mi esposa dice, qué bueno, voy a hacer una empanada. Es tanto lo que lo conozco que le digo no, porque a mi amigo le hacen mal la empanada. Eso es ser amigo, conocerse, pero plenamente, íntimamente, conocer nuestras debilidades. Eso no está, por supuesto, aplicado a Dios, porque el Señor Jesucristo no es débil, Él es todopoderoso. Pero esos mismos aspectos que conocemos de Dios, nosotros, Él es severo, ¿no es cierto? Él aborrece. Sabemos las cosas que Dios aborrece. Y yo muchas veces en oración le he dicho al Señor, ayúdame a amar aquello que tú amas, pero también enséñame a aborrecer aquello que tú aborreces. ¿No es cierto? Por lo tanto, conocer al Señor, tener una relación íntima con Él, de amistad, obedecerle de manera incondicional. Hay gente que solamente, no, si yo sé que el Señor es bueno y que yo, en virtud de pedir, el Señor me va a dar. Pero que, ya lo he dicho en alguna oportunidad, hay iglesias donde pareciera que Dios es un duende utilitario que está al servicio de la iglesia en relación a darnos todo lo que nosotros pidamos. No es tan así la cuestión. La Biblia dice que todo lo que pidiéramos conforme a su voluntad será hecho. Y por ahí tiene que partir el conocimiento, de conocer la personalidad, por usar un término, de nuestro Dios. Conocer a través de las Escrituras que conocemos a Dios. Y lamentablemente siempre hay un texto que me conmueve a mí, donde dice en Oseas capítulo 11, cuando Israel era un niño, cuando Israel era un muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales incensaban y a los ídolos ofrecían sahumerio. Con todo eso, a pesar de eso, dice, yo enseñé a andar al mismo Efraín tomándole entre los brazos y no conoció que yo le cuidaba. Es que muchas veces los beneficios de Dios, sus bendiciones, su misericordia, su amor, está tan al alcance de nuestra mano y a la vez podemos ser tan desagradecidos con Dios que como por ahí, en vez de conocerle, como que en buen chileno decimos, le echamos la desconocida, pastor. Bien, bueno, de la manera que Dios se manifiesta primeramente, sabemos que, de acuerdo a la Escritura, Dios es uno, ¿verdad? Amén. Y el principio donde Dios se da a conocer, ¿verdad?, es por medio de su creación, lo dice el apóstol Pablo en el libro romano, ¿cierto? Que Dios por medio de su creación le habló al hombre. Luego el Señor con el afán, y esto siempre es paulatino, porque Dios va, a través del tiempo, va manifestando su voluntad. Aparta, ¿cierto? Como yo siempre he dicho, y la Escritura también lo avala, Dios trata con un hombre. Y usted lo mencionó, ¿cierto?, con Abraham. Luego trata con una familia, que es la familia de Jacob. Luego Dios trata con una nación, que es Israel. Y el Isaías 43:10 dice, vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces, Israel, mientras usted hablaba, meditaba,
Mientras usted hablaba de Salomón, de la sabiduría de Salomón, que fue dada de parte de Dios. Nosotros tenemos dos testamentos, dos pactos diferentes, por decirlo así, en el cual Dios coloca, ¿cierto?, un grado de conocimiento sobre el pueblo de Israel, ¿verdad? En lo cual usted lo cita y dice que ellos despreciaron, ¿cierto?, desecharon este conocimiento. Y esto los llevó, ¿cierto?, a errar continuamente. Continuamente había un yerro continuo en Israel, y tenemos la gran parte, ¿cierto?, de los profetas donde denuncian esta actitud soberbia, altiva, y en contra de Dios, que le daba de todo. Pero tenemos el pacto nuevo, ¿verdad?, que es la iglesia. Y ahí hay una diferencia, porque Dios, para colocar el conocimiento en la iglesia, lo primero que hizo fue cambiar el corazón del hombre. Porque el corazón antiguo no servía, ¿cierto?, presto que está consabido, ¿cierto?, lo que sucedió con los hombres que usted lo cita, ¿cierto?, cita al rey Salomón, cita a David también, ¿cierto?, que pese a tener también conocimiento, pero también cayó en falta. Y Dios tuvo que hacer un cambio de corazón para poder ahí, y esto lo dice el apóstol Pablo, cuando dice que este tesoro, ¿verdad?, está puesto en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios. O sea, el Evangelio a nosotros nos invita a conocer lo que somos nosotros. Lo importante es partir en eso, conociendo a Dios, pero también conociéndonos a nosotros. Y cuando nosotros tenemos este conocimiento, ¿verdad?, de quién soy yo y quién es Dios, la cosa cambia. O sea, hay una diferencia ahí. El problema es que muchos se olvidan quién es Dios y se engrandecen ellos. Por eso es que Pablo frenó esta conducta en los Corintios cuando exaltaban, ¿cierto?, a Cefas, exaltaban al otro predicador, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, lo exaltaban como hombre. Y Pablo frena esto. ¿Por qué? Porque cuando el hombre entra, y usted lo denuncia antes, cuando el hombre entra en este plano, se olvida de Dios. Y por eso que hoy día mucha o gran parte de la iglesia está viviendo una apostasía tremenda, porque se han olvidado quién es Dios, o quién les dio a ellos la facultad de estar en el lugar donde están. Y es lo que le pasó a Salomón, porque Salomón, pese a lo que él tenía, se olvidó que Dios le había otorgado el conocimiento, la sabiduría. David también se olvidó. Y estos hombres, la mayoría de estos hombres que pecaron, se olvidaron de eso. ¿Por qué? Porque fue creciendo el ego humano. Y eso es lo importante. Por eso que Pablo pone las cosas en orden en cuanto al conocimiento de Dios. En Colosenses le dice a la iglesia de Colosa, y usted tocó el punto ahí, que es importante darlo a conocer. Hay dos cosas que nosotros debemos saber. Porque hoy día nosotros nos gastábamos, ¿cierto?, que sabemos que Dios es uno y somos la iglesia de los apóstoles. Ahí saltan y somos hasta una canción sacaron por ahí, la iglesia apostólica, y estamos ahí. Pero fíjese que en el capítulo 1 de Colosenses, el verso 8 en adelante, voy a leer del 9, dice: por lo cual también nosotros, desde el día que le oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, fíjese lo que pedía el apóstol, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría, inteligencia. ¿De qué? De su voluntad. Y el verso siguiente dice: ¿para qué? Para que andéis como es digno del Señor, ¿ve?, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fíjese, ahí está la clave, ¿verdad?, de saber primeramente. Nosotros sabemos que Dios es uno, sabemos que su nombre es Jesús, eso es indiscutible, y llega Dios a tal plano que se manifiesta de ser invisible, ¿verdad?, se manifiesta o se materializa a ser visible, se hace visible, porque al principio era invisible. Dios es espíritu, no se ve. Tenía apariciones teofánicas, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento. Por ahí estuvo con Abraham, comió con Abraham, se le apareció a Manoa, el papá de Sansón.
como el ángel del Señor, ¿verdad? Pero ahora el Señor se hace visible. O sea, ya con esto viene a entregar el conocimiento pleno. O sea, nadie puede alegar hoy día, ni puede justificarse de que no conoce a Dios. El Señor mismo dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y por eso que es categórico el apóstol Pablo en Hebreos cuando él dice que Dios en los tiempos antiguos habló por medio de los profetas, pero en los tiempos finales ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. O sea, Dios se hace visible con una razón. Dios siempre ha querido, ¿cierto?, tener esa comunión con el hombre, pero el hombre debe alcanzar el conocimiento. Y fíjese que esto Dios lo está dando gratis. Dios se lo está dando al hombre para que el hombre, hermano, pueda tener una relación con Dios. Ahora, cuando hablamos del conocimiento, ¿verdad? De la palabra conocimiento, conocer, en la Escritura, habla, hermano, de una intimidad, o sea, de marido y mujer, a ese grado, es donde Dios se da a conocer. Por eso que Pablo, cuando escribe las cartas doctrinales, no está hablando por sí mismo, está hablando porque recibe de Dios la revelación de su palabra. Entonces, si nosotros queremos alcanzar el conocimiento de Dios, tenemos que meternos en el orden bíblico. Hay un orden bíblico aquí. Y el tema es porque la iglesia no ha alcanzado el conocimiento y está hoy día a veces dando palos de ciego, es porque no se ha ordenado en cuanto al orden que Dios tiene en su palabra. Dios quiere darse a conocer. De hecho, depositó el Espíritu Santo en su iglesia. Y con un motivo, ¿ah?, de guiar, de enseñar, de apacentar, ¿verdad? De llevar al conocimiento real, porque eso es lo que Dios quiere. Ahora, a Israel le dice, vosotros sois mis testigos, que es un texto, cierto, bastante ocupado por los testigos de Jehová, ¿verdad? Pero que a ellos no les pertenece, se lo robaron ese texto ahí para ellos. Pero en el Nuevo Testamento, el Señor le dice a los discípulos en el capítulo 1 de Hechos, lo voy a leer para luego darle el paso, hermano Alberto. Dice, entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nadie puede atestiguar de algo que no conoce. Si uno atestigua de algo que no conoce, viene a ser un testigo falso. ¿Amén? Entonces, la iglesia tiene la potestad de atestiguar. Por eso que la responsabilidad nuestra es conocer a Dios. Y esto lo podemos hacer a través de la Escritura. Amén, mi hermano Alberto. Sí, tal cual, la parte que mencionaba, para después leer algunos comentarios de nuestro hermano o versículos que nos aporta nuestro hermano Daniel Vergara. Amén. Dios bendiga también a nuestra hermana Rosa Cristina. Recordemos que el trato que tiene Dios es como de marido hacia mujer. Amén. Recordemos que a Israel en su momento le llama que es una esposa infiel. Amén. ¿Cierto? Sí. Y en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice, porque os he desposado, ¿cierto?, con un solo marido. Porque valga recalcar aquí que muchos se refieren a la iglesia como la novia del Cordero. La iglesia es la esposa del Cordero. Lo es ya, no es la novia. No. Pablo dice, os he desposado, o sea, los casé.
con el Señor. Amén. Ahora, ¿por qué la esposa no está junto al esposo? Recordemos bien, porque aquí está la cultura judía, cuando José y María dice que estaban casados, pero aún ellos no se juntaban, ¿no es cierto? Amén. Se halló que María había concebido del Espíritu Santo. Amén. Entonces, el tiempo del apartamiento de la iglesia de su esposo también va a terminar. Pablo habla de nuestra reunión con el Señor. También tenemos que ver que en el libro de Apocalipsis hay un estallido de júbilo en el cielo, Sí. porque han llegado, dice, las bodas del Cordero. Cordero y su Amén. esposa se ha preparado. Ahí está. Amén. Por lo tanto, nuestro hermano Daniel Vergara aquí nos habla de Isaías 11, versículo 9 y 13, donde dice: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor. Así como es. las aguas cubren la mar. Perdón, escuchamos bien. Sí. No harán mal ni dañarán. ¿Por qué la persona deja de hacer lo malo y deja de hacer daño? Por el conocimiento que tiene de Dios. Así es. Osea 6 versos 6 nos aporta nuestro hermano Daniel: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Es decir, los holocaustos, los sacrificios, como dice el Salmo 51, porque no quiere sacrificio que yo lo daría, dice el salmista. Y luego dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Mire cómo conoce el Señor el salmista, a pesar de los errores, cómo lo conoce. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y el corazón contrito y humillado no lo despreciará el Señor. Amén. Entonces, y acá nuestro hermano Daniel también nos pone, dice, de aquellos que en segunda a Timoteo capítulo 3 versos 5 al 9, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Sí. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, más no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todo, como también lo fue la de aquello. Amén. ¿No es cierto? Y de acá dice, a manera de comentario, nuestro hermano, hay bastantes pastores con pleno conocimiento, pero no enseñan de cobarde, y darán cuenta de ellos por permitir el pecado. Fíjese que, gracias hermano Daniel por ese aporte, fíjese que la permisividad ha venido a ser una cuestión que está perjudicando mucho a la iglesia. En aquellos tiempos vinieron los fariseos y le dijeron al Señor: Moisés ordenó dar carta de divorcio. Y luego el Señor le dice: por vuestra dureza de corazón, Moisés permitió, no ordenó, permitió. Sí. Entonces, es una cuestión de interpretación de la Escritura, que usted lo ha dicho, de que para eso nos fue dado el Espíritu Santo, para que conozcamos. Entonces, dice el texto: alabes en esto el que se hubiere de alabar en conocerme, y entender. En entenderme primero y conocerme, que yo soy el Señor. Ahora, ¿qué significa conocer al Señor? Lo primero que viene a la mente cuando uno conversa, o tal vez uno mismo lo haya dicho, es San Juan capítulo 5, verso 20. Sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Amén. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo.
Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Sí. Saber que el Señor Jesucristo es Dios no es conocerlo. No es conocer. Amén. Tener conocimiento de la unicidad no es conocer. Es solamente conocer algunos de los atributos de Dios. Ahora, según la Escritura, ¿qué significa conocer a Dios? Yo quisiera leer lo que está escrito en Jeremías capítulo 22, versículos 15 y 16, cuando Dios le está diciendo a un rey: no comió y bebió tu padre, e hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien. Dice, él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. Y luego dice, ¿no es esto conocerme a mí? Dice el Señor. Estas palabras fueron dichas a Salum acerca de su padre Josías. Mientras que Salum se dedicó a tiranizar y a oprimir al pueblo y a edificar palacios suntuosos, su padre Josías fue un hombre austero y fue un hombre justo. Es decir, cabría hacerse la pregunta, ¿necesitó Josías construir palacios costosos para afirmar su trono? Por supuesto que no, porque él lo consolidó mediante el hacer juicio y justicia. En tanto que Salum, pese a lo formidable de sus palacios, se sentaba en un trono débil y vacilante. Y a partir de este texto, entendemos que conocer a Dios no es otra cosa que amarle, seguirle, servirle y obedecerle. Y San Juan capítulo 13, verso 17 nos afirma este concepto cuando dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y en contraste a esto, el contraste a este versículo que hemos visto lo encontramos en Tito capítulo 1, verso 16, donde dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. El mundo, las religiones creadas por hombres, no conoce a Dios y tampoco conoce la sabiduría de Dios que viene de lo alto, porque primera a Corintios capítulo 2, verso 8, nos dice que si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y hoy en día nosotros vemos, por la partida de este señor del Vaticano, hemos visto un tira y afloja por las redes sociales. Lo que yo lamento es que muchas veces nuestros hermanos evangélicos no dan textos, solamente se dedican a enlodarse unos con otros. Por su parte, la iglesia apóstata, sus teólogos, nos tapan con fecha, ellos nos llaman a nosotros los protestantes y dice el protestantismo nació. No, el cristianismo nació lo instituyó el Señor. Amén. Y los creyentes fueron llamados cristianos en Antioquía, pero antes se les llamaba los del camino. Sí, amén. Ahora, ellos nos llaman protestantes. Nosotros no nos identificamos como protestantes. No. Nos identificamos como creyentes o como cristianos. Y para avalar la ignorancia, hace poco se publicó una fotografía donde lo que antes fue una ferretería, un garage,
Arriba tenía un cartel que decía iglesia, denominación tanto, tanto, y hay un sensual que no tiene el espíritu, de voz afeminada, dijo, y así dicen que no son iglesia de garage. Digo ignorante porque la iglesia no es un edificio. No. La iglesia somos nosotros. Aleluya, sí, Señor. Compuesta por personas, y Pablo nunca, porque Pablo conocía al Señor, estamos hablando de conocimiento, nunca habló de la iglesia en términos de un edificio de 4 paredes, No. sino que habló de la iglesia como un edificio que va creciendo, ¿no es cierto?, en virtud de los miembros que Dios iba añadiendo, creciendo en gracia, en conocimiento. Por lo tanto, cabría que nuestros hermanos evangélicos se instruyan un poco más y, más que discusión, ofrezcan textos bíblicos, porque, como digo, los teólogos católicos nos ofrecen fecha, nos ofrecen historia, porque la teología católica es puramente histórica, pero nuestra teología debe ser bíblica. Amén. ¿Por qué? Para confirmar que de veras conocemos a Dios, como dijo usted, pastor, a través de su palabra. Amén. San Juan capítulo 17 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esa es la importancia de que el Señor haya puesto o dejado su palabra, ¿verdad? Cobra un gran importancia para nosotros como iglesia. ¿Por qué razón? Porque el hombre es imaginativo. Cuando Pablo se confronta a los griegos, hablando del único Dios verdadero, él les dijo que Dios de una pura sangre había hecho todo el linaje de la tierra y que Dios no necesitaba ni que era honrado, que los hombres lo honraran de una u otra manera. No había necesidad en Dios. O sea, el apóstol Pablo le expresa al Dios verdadero a los griegos. ¿Por qué a los griegos en ese entonces? Porque usted sabe que el hombre es pensador, el hombre se hace Dios en su mente. Sí. Y ahí está el error. Y Dios sabe que es así. Dios, sabiendo estas cosas, por eso que Pedro no se equivoca cuando él dice tenemos la palabra profética más segura, la cual hace estar atento como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. ¿Por qué? Porque la Escritura es la que nos revela a Dios. Cuando se escribió el Antiguo Testamento, los primeros libros, ¿verdad? La orden a Israel era que el rey, el profeta, el sacerdote o el rey que iba a ser instituido en esa nación, tenía que hacer una copia de la ley y tenían que leerla todos los días. Todos los días. ¿Por qué? Porque la mente es frágil. Cuando vamos dejando esa necesidad de leer la Escritura, se van introduciendo otros pensamientos, porque nosotros tenemos una batalla continua en nuestra mente, continua. Y la única manera de apagar esto es teniendo la palabra del Señor en nosotros, morando con nosotros. Por eso es que Pablo dice que la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros. Hoy día la iglesia carece, o los que se llaman iglesia y que defienden esto, lo que más le hacen el quite a la palabra. Y muchos pastores han colaborado con esto, ¿sí? Al igual que la iglesia romana. Si bien es cierto, tenemos Biblia, la llevamos al culto, pero el que está por delante no hace énfasis en que tenemos que leerla. No hace énfasis en que tenemos que estudiarla. Jesús a los judíos les dijo, escudriñen la Escritura. ¿A ustedes les parece que en ella tener la vida eterna? Y son ellas las que dan testimonio de mí. Se los dijo a ellos. Pablo le dice a Timoteo, ocúpate de la lectura y de la exhortación. O sea, aquí hay una responsabilidad de cada creyente, de cada hijo de Dios, de continuamente, mire, nosotros tenemos hoy día en este programa, yo aquí veo 4 conectados, por ejemplo, 4 conectados. ¿Qué me da a mí? Que estos 4 conectados, que yo no los veo quiénes son, bueno, entre ellos sé que hermano Daniel y hermano Salgado, que los mencionó usted, están interesados en aprender, porque hasta ahora no están detrás del televisor. Aquí tenemos una iglesia de miles de personas aquí en Chile. La gente
El creyente tiene que interesarse. Estas convenciones que pasaron fue puro entretenimiento nomás, hermanos amados. Y aunque a lo mejor me digan que no es así, fue así, hasta premiaron con unas medallas de no sé qué, de unas olimpiadas, oiga, y parecían canguros, todos saltando, todos saltando. Parece que en la iglesia de los canguros, ¿sabe que da vergüenza? Los mensajes... Como los vales. Como los vales. Sí, sí, parece que se agarraron esa costumbre. Entonces, esa es la ignorancia que existe y ¿sabe? Es el hecho de no querer aprender más de Dios. O a lo mejor ya como que ya lo alcanzaron. Pablo dice, yo todavía no lo alcanzo. Yo todavía no lo alcanzo. ¿Ah? Yo no presumo haberlo alcanzado ya. Pero una cosa hago, me proyecto. Y la iglesia tiene una responsabilidad. Porque si nosotros vamos a dar testimonio de Dios, tenemos que darlo por medio de la Escritura. Hablar de Cristo. Cristo es nuestro tema central, la iglesia es cristocéntrica. Nuestro tema central, por eso que cuando el Señor le dice que ellos son los testigos, es porque ellos ya habían estado 3 años con el Señor. Los discípulos que pues fueron apóstoles, habían estado 3 años aprendiendo día y noche, 24/7, como decimos acá nosotros. Entonces, ya el Espíritu Santo, a posterior a ellos le iba a traer a memoria todo lo que ellos habían aprendido. Jesús le dijo, tengo muchas cosas que decirles, pero ahora ustedes no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Consolador, y el apóstol Pablo recibió una riqueza tremenda, y que están ahí insertas en las cartas, partiendo de la carta a los romanos. Pero no, yo veo predicadores el Antiguo Testamento. No tengo nada contra el Antiguo Testamento, para que no se malinterprete. El Antiguo Testamento, hermano, nuestra riqueza está en el Nuevo. La riqueza de la iglesia está en el Nuevo, estoy cansado de decirlo, ¿verdad? Ábrale el reino de los cielos a la iglesia, los predicadores. ¿Ya? ¿Por qué? Porque claro, es bueno hacer la parodia de David cuando le tira la piedra a Goliat, ¿o no? O es bueno hablar de las sanidades, pero Dios no vino por hacer sanidades. Las sanidades fueron señales para llamar la atención de la gente y con eso predicarle el evangelio. Entonces, si nosotros no nos dedicamos a escudriñar la Escritura, a aprender de ella, menos vamos a conocer a Dios, menos. Y voy a tomar un poco el capítulo 14, la noche que Jesús fue entregado, ¿cierto? Felipe, mire, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, ¿ah? También a mi Padre conoceríais. Y ahora mire la revelación. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Por qué? Porque Cristo manifiesta al Padre en todo. Sí, y le estoy hablando como trinitario para que me malinterpreten. Cristo es la manifestación humana de Dios, donde se da a conocer humanamente. Entonces, los discípulos habían estado 3 años con él. Por eso dice, si me conocierais, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y mire, la obsesión. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Jesús le pregunta, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Ahora, fíjese que aquí, si vamos al Antiguo Testamento, mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué cosa? El conocimiento. Ahora, ¿quiénes abandonaron la labor de la enseñanza? Los sacerdotes, por eso fueron echados, por eso fueron sacados, porque ellos abandonaron la responsabilidad de enseñar. Pastores, despierten los pastores. Ellos tienen que enseñar a la iglesia, educar a la iglesia de acuerdo a las escrituras. No es hacer un culto el día domingo, el sermón dominical y hasta luego para la casa cada uno. No, tienen que enseñar la profundidad de la escritura para que la iglesia pueda conocer a Dios. El error de los sacerdotes de desechar. Recordemos que hay un texto que está también en el Antiguo Testamento para conocimiento nuestro que dice que sin profecía se desenfrena el pueblo se desenfrena. Me gustaría buscarlo, hermano, usted
sigue, pero la segunda parte es clara de ese texto. No lo tengo acá yo. Eh, por mientras, a ver si usted lo tiene por ahí. No, estoy estaba buscando otro texto. Ya. Estaba buscando otro texto para corroborar la enseñanza mientras usted lo busca. Yo quisiera destacar la importancia de lo que el Señor le dijo a los fariseos en aquel día, que usted lo mencionó, pastor, erráis ignorando. No les dice erráis desconociendo la escritura, ¿no es cierto? Erráis ignorando. ¿Qué significa ignorar? Por ejemplo, si yo estoy disgustado con alguien y yo sé que esa persona está ahí, pero cuando voy a saludar a otra persona hago como que no la veo. Entonces, ellos conocían la escritura y citaban la escritura, pero no la citaban, como dije delante, que ellos dijeron Moisés ordenó dar carta de divorcio y Jesús le rectifica, le dice por vuestra dureza de corazón Moisés permitió. Amén. Entonces el Señor no les dice Ray desconociendo la escritura, Ray ignorando. Ustedes las conocen pero las ignoran y por eso, por ignorarlas es que las transgredemos, ¿no es cierto? Ahora con respecto a lo que decía nuestro pastor, hay una doctrina que no la voy a nombrar que dice que Jesucristo es coigual y coexistente. En hebreo yo encuentro una escritura que dice que no tuvo por usurpación ser igual, no coigual. Amén. A Dios. Amén. También ellos dicen que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. En Apocalipsis Jesucristo dice yo soy el primero. El alfa y el no dice yo soy la segunda. Por lo tanto, ahí vemos la tremenda falta de conocimiento. Ahora, uno le pregunta a las personas, ¿usted cree en Dios? ¿Sí? ¿Y usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? No. Pero si fue la Biblia el primer libro que informó que Dios existía. Entonces, ¿cómo podemos creer en Dios y no creer en la Escritura? ¿Cómo conjugamos, entre comillas, ese tipo de fe con respecto a lo que dijo nuestro pastor de repente? Yo he visto que esto pasa, hay hermanos que van y si quieren hacer lo que lo hagan, van de programa en programa y compartiendo. Yo generalmente, por eso es que me comparten algunos programas y no los veo porque siempre veo un programa desde que entro a él hasta que termina. No digo de principio a fin porque a veces llego cuando ya el programa ha comenzado y he visto hermanos que termina y aparecen en otro lugar compartido. Entonces es un tema de compartir y compartir programas y no quedarse a escuchar. Entonces, en los días de Elías, donde el rey de turno era Acab, en que Dios castigó severamente al pueblo, al reino del norte, ¿no es cierto?, a Israel. Uh-huh. Tanto es así que el profeta les dice que en sus días no caerá ni lluvia ni rocío. Recordemos que en tiempos de ausencia de lluvia, cae un rocío. Amén. Como el rocío de Hermón que dice el Salmo, ¿no es cierto? Amén. Entonces, en ese tiempo, si lo asociamos, como cuando Moisés dice goteará como la lluvia, ¿no es cierto? Mi doctrina, Amén,
Y en los días de acá fueron quitados del ámbito público todos los profetas. Digo del ámbito público porque Abdías tenía 100 profetas escondidos de 50 en 50, más Elías eran 101 profetas. Las 7.000 rodillas no son contadas dentro de los profetas. Por lo tanto, Dios había quitado del ámbito público, fuera de que no llovía, ¿no es cierto?, con la lluvia habitual con que riega, como dice la Escritura, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra, la hace producir y germinar. Amén. Ya no había enseñadores dentro del ámbito público que enseñaran la palabra. Pero posteriormente a aquello Dios les hace una promesa, y en Isaías capítulo 30, en el verso 20 les dice: bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia, ambos conceptos aplicables a la escritura y al conocimiento, tanto pan como agua. Sí, amén, la palabra. Con todo, le dice, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tu maestro. Hay una solemne promesa de parte de nuestro Dios que aquellos que ministran las más profundas necesidades de nuestra alma no iban a ser quitados del ámbito ni público ni privado. La pregunta es, ¿dónde están hoy en día los maestros que tienen que instruir a la iglesia cada vez más errática? Y en ello me incluyo, porque dentro de nuestra pequeña congregación me ha sido conferida esa misión, y creo que además de estos programas que hacemos, hace falta también de que la iglesia esté constantemente escuchando sana doctrina que fortalezca el alma, porque la idea de sana doctrina comporta sanidad espiritual, ¿no es cierto? Mientras que una doctrina enfermiza va a traer enfermedad espiritual. Y Oseas capítulo 6, en el verso 3, dice, y conoceremos, y aquí está lo que a nosotros nos falta muchas veces, y proseguiremos, estamos Amén. prosiguiendo en conocer al Señor. Aleluya. Y proseguiremos en conocer al Señor. Dice, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Amén. Muchas veces se hierra, como digo, porque lo hacía mención el pastor del sacerdocio de turno, que falló en enseñar la escritura. ¿Cómo es posible que haya habido una generación? Porque la escritura nos dice que mientras vivió Josué, todo el pueblo anduvo en pos del Señor. Amén. Pero nos advierte inmediatamente que después de la muerte de Josué, se levanta una generación que no conocía al Señor, ni la obra que el Señor había hecho en ellos. Amén. Yo, pastor, nuestra hermana Rosa Cristina nos comparte aquí, nos colabora con un texto de Proverbios 29:18, Ahí está. que dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, Ahí está. el que guarda la ley es bienaventurado. Desenfreno, hoy día vemos desenfreno dentro de la iglesia, y nuestro pastor lo mencionó, por eso yo le dije, mire, si de verdad, créanme que cuando Moisés desciende del monte, cuando fue a recibir las tablas de la ley, José lo espera a mitad del monte. Dice, ¿qué son ese bullicio que se escucha? Voz de fiesta. No, yo escucho voz de pelea. Y lamentablemente eso es lo que dan el aspecto mucho oculto hoy en día. No se sabe realmente qué
si es adoración, si es show, si es un estadio o un griterío. Hace poco rato, antes de entrar a la transmisión, andaba un pastor con su esposa, estaban aquí en mi hogar y estábamos conversando precisamente de lo mismo, de lo pobre que están las iglesias, no de conocimiento, porque la iglesia conoce al Señor. Si lo que hoy día falta es que la palabra de Dios la pongamos por obra, que lo que hacemos esté de acuerdo a lo que dice la Biblia. Nuestro hermano Daniel Vergara nos coloca aquí Efesios 3, versos 17 y 19, dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Se da cuenta? Seáis capaces de comprender. Usted lo dijo. El Señor les dijo que no les podía decir todas las cosas porque no eran capaces de sobrellevarlas. Pero Él les dijo que les enviaría el Consolador, y el Consolador paulatinamente les iba a ir entregando el conocimiento dentro de la medida que ellos lo necesitaran. Pero cuando vemos un pueblo saciado que aparentemente no necesita, el Espíritu Santo que iba a revelar. Si la Escritura misma dice: no contristéis, no entristezcáis al Espíritu Santo. Es que muchas veces, ¿no es cierto?, lo contristamos con nuestra actitud, siguiendo un libreto. Yo le digo que yo hay reuniones que antes que se hagan me las conozco de memoria. Sé que el que hace la primera parte va a leer más de 20 textos doctrinales, va a cantar casi la hora completa, y dentro de esa hora va a orar 10 minutos. Y cuando termina una alabanza, comienzan a exhortar la última estrofa de la alabanza. Ya me conozco de memoria, como cuando iba a las misas católicas. Créame que si me hubieran dicho, bueno, no vino el cura, ¿quién puede hacerlo? Yo la había hecho porque me la conocía de memoria. Y eso es lo que muchas veces también parece en nuestros cultos. Qué pena, qué lástima, que cómo me pueden convencer que el Espíritu Santo no va a tener la capacidad, ¿no es cierto?, de que no seamos metódicos, que no seamos costumbristas, que no seamos tan cuadrados. Que hay una persona que escribe un libro que se llama habla de todas las malas costumbres que están dentro de la iglesia, y él dice que todos los cultos evangélicos comienzan y terminan igual. Un cierto determinado número de oraciones, un determinado número de alabanzas, se le entrega al predicador, ofrenda, y es decir, el hombre se concientizó y vio que todo era cuadrado los cultos. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que dejar, el formalismo. Si los apóstoles, el Señor es informal, no podemos nosotros encuadrar al Señor y hacer una cosa tan igual todo el tiempo. Entonces, yo le digo acá con nada, y en esto traigo a la palestra las palabras del hermano Leopoldo. Él dice que lo que él siente lo dice. Aquí, en mi hogar, créame que los contados los que vienen porque saben que ya cuando están dando lata, yo les voy a dar una señal
desde donde esté le voy a decir, ya paren con él. Porque realmente le digo que no es que me aburra la palabra ni estar en reunión, pero cuando uno ve la manipulación tremenda que hay, ya no, es algo que yo no lo puedo sufrir, ya no lo puedo aguantar. Eso, ya me cansé de agradar al hombre. Cuando no conocía la escritura, hice muchas cosas por agradar al hombre, pero hoy en día Dios me dé la fuerza para agradarle a él, y toda vez que soy inexcusable porque el Señor, como dice la escritura, nos ha revelado su palabra y somos conscientes de lo que Dios nos pide. Amén. Delante tomaba usted, bueno, ahí mi hermana María Cristina tomó el texto de Proverbios, ¿verdad? La primera parte y la segunda parte, que queda más que claro. Tomó usted también la parte de Moisés, ¿cierto? Cuando baja del monte, ¿verdad? Y fíjese que cuando Israel dice, y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas, piedras escritas con el dedo de Dios. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender al monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses. Ellos sabían que un Dios no lo había sacado, porque claramente cuando Moisés habla con el Señor, o el Señor habla con Moisés desde la zarza, él le dice, yo soy el que soy. No dice yo somos los que somos. Entonces claramente ellos sabían que había un solo Dios, pero aquí dice, haznos dioses. El monte se acercó entonces a Aarón y le dijeron, levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué haya acontecido. Fíjese. Ahora, aquí la responsabilidad viene sobre el hombro de Aarón, que era aquí con Moisés, era, por decirlo así, el segundo que estaba ahí, que tenía que él haber frenado, ¿verdad?, esa situación, porque no era un ignorante, estaba con el patriarca Moisés, ¿verdad?, y no era un ignorante. Entonces, él, permiso, hermano. Él no frena esta situación, ¿se fijan? No. Sin embargo, accede ¿a qué? A la petición del pueblo. Hoy día muchos pastores que ignoran la escritura están accediendo a las peticiones del pueblo. ¿Ah? El pueblo está gobernando hoy día, lamentablemente, las iglesias. No hay un freno. Ahora, cuando usted cita lo que Jesús le dijo a los fariseos, vosotros erráis porque ignoráis las escrituras, hay 2 maneras de ignorar. Hay una que es el desconocimiento, ignoro, y la otra es desprecio al conocimiento. ¿Ya? Y hoy día lamentablemente, en muchas iglesias hay ese tipo de ignorancia, un desprecio al conocimiento. Y esa escritura que usted citó, me encanta cuando dice que él le iba a devolver los maestros. ¿Por qué? Porque si nosotros contamos los ministerios, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores, es claro cuando el Señor dice que es para la edificación del cuerpo. Yo no puedo sacar esos ministerios, ¿verdad?, y poner predicadores adentro del culto que no edifican en nada el cuerpo. O sea, ¿dónde está la visión de los ministros? ¿Dónde? ¿Dónde está la visión para poner a alguien a predicar? Ah, no, porque es que hay que ocuparlo porque si no se nos va a ir de la iglesia. Si no sabe, no tiene, hermano, ¿por qué subir a un púlpito? Porque esa ignorancia que él tiene se la va a contagiar a los demás. Y Dios ungió hombres con una razón, y lo dice la Escritura, para la edificación del cuerpo, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado. ¿Cómo preparamos la iglesia nosotros? ¿Cómo llevamos a cabo esa labor de preparar hombres y mujeres para que hagan bien, no el bien, para que hagan bien? Por eso que Pablo le dice a la iglesia de Galacia, no nos cansemos de hacer bien, no el bien,
porque muchos lo derivan a la parte social. Ah, no, vamos a darle tecito a la gente para allá y de un sanguchito y un cafecito a esa gente que anda tirada en la calle. Bueno, no es malo de hacerlo, pero la pregunta es si realmente le llegan al Evangelio. Entonces, la ignorancia que habla aquí, yo creo, el Señor Jesús con los fariseos es el menosprecio al conocimiento, porque ellos sabían. De hecho, tenemos un caso en la misma escritura donde ellos le traen a una mujer, ¿se acuerda? Que le traen a una mujer sorprendida en acto de adulterio. La mujer realmente fue sorprendida en acto de adulterio, pero eran medios pillos, porque ellos venían falseando la escritura. Ellos la llevaron con el fin de no apiedrar a la mujer. El fin era apiedrar a Jesucristo. Ese era el fin. Porque ellos citan la escritura y mire que son pillos. Sí, supuestamente citan la escritura y le dicen, en la ley nos mandó Moisés a apiedrar a tales mujeres. Pero la ley no decía eso. La ley decía que el adúltero y la adúltera debían morir apiedrados. Se necesitaban dos culpables, por eso que ni el Señor podía emitir un juicio, porque faltaba un culpable. Si ellos venían citando la ley del adulterio, de la fornicación, faltaba un culpable y el dador de la ley estaba ahí escribiendo en tierra. Y en esto voy a hacer mención de una herejía que dijo este hombre que murió, porque yo ni siquiera le digo caballero, que falleció hace poco, y mire las cosas como son. Usted sabe que la iglesia romana celebró la Semana Santa, ¿cierto? Y el hombre fue a la plaza y todo. Y murió un día después de lo que ellos celebran como la resurrección de Jesucristo. Qué bofetada más grande, porque él blasfemó, ni siquiera voy a decir, o dijo una herejía de las muchas herejías que digo que no, porque para él el sacrificio en la cruz era un fracaso. Y lo dijo públicamente. ¿Y cuántas herejías más? Pero esa es una ignorancia, hermanos amados, despreciando el conocimiento de Dios. Y eso es más terrible que la otra ignorancia, que yo sabiendo me hago el que no sé. Es como lo que dice, Pablo dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. A ese le es pecado. Entonces, necesitamos hoy día, y fíjese que el otro día conversando, ¿qué ocurrió con la iglesia del nombre en este país? ¿Qué pasó? ¿Por qué la iglesia del nombre? Porque está en esta situación hoy día. ¿No fue acaso que aquel líder que supuestamente recibió la verdad no compartió con los demás? O sea, no dejó que la iglesia creciera espiritualmente. El número creció bastante. El número dio, añadía. Y eso es indiscutible. ¿Ya? Muchos salieron de las tradiciones, de la mentira, de la Trinidad y todo ese engaño, y llegaron a conocer que Jesucristo era Dios. Pero ¿qué pasó con el crecimiento? ¿No será acaso que coartaron o cerraron la puerta a los maestros para enseñar realmente la Escritura? Y eso estamos recibiendo hoy día las consecuencias de que la palabra de Dios haya sido quitada. Y muchos dirán, no, pero si en todos los púlpitos se predica la palabra. No, ojo con eso. Ojo con eso. Yo puedo tomar un texto y tal como usted decía, y repetirlo en 4, 5, 6 cultos. Lo mismo. Y es lo que pasa con los predicadores que hay ahí. Yo estoy hablando de los predicadores. Porque los enseñadores fueron exterminados en la iglesia del nombre. Fueron exterminados, lamentablemente. Y eso hoy día estamos sufriendo las consecuencias. Los que defendemos esta doctrina estamos sufriendo esas consecuencias. Y con esto le doy el pase, hermano. Me escribió el hermano Daniel Vergara que en Argentina los pastores se estaban poniendo, a ver si lo puede escribir ahí, me escribió, que se estaban poniendo las pilas, como se dice aquí vulgarmente, con el respecto a la enseñanza. Ahora, en una iglesia tiene que haber enseñanza profunda. En una iglesia tiene que haber un maestro que pueda enseñar la Escritura. Mi hermano Alberto. Fíjese que a mí
en cuanto a lo personal, en una oportunidad había reunión de diáconos en el lugar del molino y el pastor se paseaba ahí parafraseando y pronunciando mal la escritura. Cuando Jesús sube al monte con aquellos discípulos y se quedan dormidos, y el Señor Jesucristo les dice, no habéis podido orar una hora. Amén. Y repetía, no habéis podido orar una hora. Yo le dije, pastor, la escritura no dice, no habéis podido orar una hora. No. Dice, no habéis podido velar una hora. Y él me dijo con algo de ira, velar es lo mismo que orarme. Todos los diáconos dijeron amén, y aparentemente quien había hecho el ridículo fui yo. Pero yo, oigan, yo le digo, para mí no hay felicidad más grande de tener un fundamento bíblico y que los demás, el que quiera ignorar, ignore. Total, a fin de cuentas, la Escritura dice, no menospreciéis las profecías. Usted habló en consecuencia de eso. Entonces, ahí como le digo, aparentemente quien hizo el ridículo fui yo, pero resulta que después simplemente yo sabía que la palabra de Dios tiene la razón. Amén. Y le dije al pastor, mire, a usted no lo avala la escritura, ni siquiera lo avala la lógica, y menos lo avala la escritura. Se lo voy a exponer desde el punto de la lógica. Yo soy un conscripto, ¿no es cierto? Soy un soldado raso. Y el clase o sargento me dice conscripto catejo, a usted le toca hacer guardia. ¿Y hacer guardia qué significa? Velar. Velar. Entonces, como yo oré, le digo, bueno, entonces ahora me voy a acostar. Porque si velar es lo mismo que orar, como yo oré, me voy a acostar. ¿Se fija que ni siquiera la lógica lo ampara? No. Ahora la escritura, ¿por qué dice mirar, velar y orar? Me interrumpió otro hermano y me dijo, ¿no será que usted ha guardado muchas cosas en el corazón? Fíjese que no. Tengo un especial cuidado entre lo que guardo aquí, dije yo, en la mente, y lo que guardo en el corazón, y hoy día me quedo en paz porque digo estas palabras. Y en muchas oportunidades enseño mal la escritura, porque dijo, gracias a un viejito y tosía, imitaba, llamado Noé, es que tenemos las 4 estaciones del año. Cuando Dios hizo la creación, dice que ahí puso la estrella, el sol, para dividir las estaciones. Cuando dice que el pueblo de Israel salió desde Egipto, que no se conoce la ruta que siguió el pueblo de Israel para cruzar el Mar Rojo. Y resulta que están todos los pasos desde que Israel sale, desde Gosén hasta Ramesés, desde Ramesés a Sucot, de Sucot a Migdol, desde Migdol a Sebené, y de Sebené hasta Pijajirot y a la altura de Baal Zephón, ellos cruzan el Mar Rojo, pero él dijo que no había ninguna información bíblica que indicara el lugar por donde Israel. A esta altura usted dirá, ¿por qué yo no dije que sí había registro? ¿Por qué dije que nunca más aportaba? Porque si al final una persona que había estado en el ejército creía que la iglesia era lo mismo que estar en el ejército, de imponer un señorío, una especie de patrón de fondo, dije yo, Alberto Catejo, cállate. Si te van a contradecir cada vez que a lo mejor tu ánimo se va a debilitar, al fin no me quedó otra alternativa que decirle, yo no camino más con usted,
y me retiro, porque la Escritura dice claramente que no pueden andar dos por un camino si no estuvieran de acuerdo. Y usted cree tener potestad por encima de la Escritura. Al final, estuve casi un año en un exilio voluntario, yendo a Rancagua a adorar al Señor, y después conocí al pastor Carlos Vial, y acá estamos con este siervo humilde, generoso, dadivoso. Estamos felices. Y bueno, acá nuestro hermano Daniel Vergara nos dice algo, un tema que tiene plena contingencia en estos días. Hoy el que diezma predica y lo ponen en lugares altos, el conocimiento para edificar ya no les interesa. No. Recordemos que la Escritura dice que raíz de todos los males, no de alguno, de todo, es el amor al dinero. Amén. El cual habiendo amado, muchos se extraviaron de la fe. Oiga, está hablando de creyentes. Sí. Si estaría bien cuando hay personas que no conocen, se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Por lo tanto, mire, yo le voy a decirle cómo será el marketing. Yo tengo información de que las últimas convenciones que se han hecho en la congregación que nosotros teníamos, se dice: pasen aquí adelante a dejar su ofrenda. Aquí los de 20, aquí los de 10, aquí los de 5. Oigan, ya el marketing, porque la Escritura dice, advierte claramente, llegará tiempo en que hará mercadería de vosotros. Entonces, dígame, ese marketing que llega hoy día a las esferas está dando a entender a las claras que ahí se está ignorando la Escritura, el conocimiento, y se está poniendo la mirada en las riquezas. O ya dejó de interesarnos el Evangelio, porque ahí hubo pastores que dijeron: no, yo me voy a los Estados Unidos, vuelvo con $4,000 y punto. Sí. Oiga, fíjense que a mí, hermano en Cristo, pastor, yo le prometo que cuando yo me enfermé de la espalda, que voy para un año, 8 meses que no puedo trabajar, y converso con un pastor, y ¿sabe qué me dijo? Porque aquí falta ya muy poco para que nos entreguen los papeles para construir un templo, si es la voluntad de Dios. Me dijo: oiga, ¿y cómo sabe si está la oportunidad suya ahí? Dijo: porque esto es el negocio del Señor. Me dijo así. No, yo le digo, si algún día se levanta un templo aquí, yo quiero que una persona totalmente ajena a mi familia se haga cargo del tema financiero. No quiero tener nada que ver con dinero, y además de que yo le digo, cuando se me habló de que yo tenía que enseñar la Escritura, en aquellos días se levantó un hermano hablando lengua y me dijo: tú un día vas a enseñar la Escritura. Pero en cuanto a pastorado, no he recibido revelación de ningún tipo yo. Por lo tanto, pastelero a tus pasteles, como decimos en Chile. Amén. Ya vamos cerrando, hermano Alberto. El capítulo 5 del verso de Efesios, capítulo 5, verso 18, dice, el 17, dice: por tanto no seáis insensatos, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Fíjese, entendido. Luego dice en 1 de Pedro, en el capítulo 4, verso 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria al imperio por los siglos de los siglos. Amén. Luego el capítulo 5 de 1 de Pedro dice: ruego a los ancianos, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo,
que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, los jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Fíjense la recomendación, hermanos amados, que el apóstol Pedro da a la iglesia. Hoy día está todo al revés. Los muchachos jóvenes hacen lo que quieren, nadie les llama la atención y no se sujetan realmente. Es imposible que un muchacho joven que tenga la misma edad que toda la juventud sea dirigiendo un grupo de jóvenes. Yo no sé de dónde sacaron esa idea. No la veo en la escritura. No la veo. No la veo. Que un necio o un experto pueda dirigir, o un neófito pueda dirigir a un neófito. Porque la escritura dice que la necedad está ligada en la espalda del muchacho. Entonces, un necio dirigiendo a otro necio, ¿qué es lo que hace? Pregunto yo. No porque... Un ciego conduciendo a otro ciego. Exactamente, entonces yo no sé de dónde sacaron eso. De que tienen que haber jóvenes acá, que este grupo, este otro grupo acá, este otro grupo... No entiendo. Yo no lo veo en la escritura, porque ahí está, la iglesia está mutilada. En ese sentido está mutilada. La iglesia que es una, está mutilada. ¿Ya? Yo, por eso le digo, yo hasta el día de hoy he buscado en la escritura dónde existe el grupo de jóvenes. No lo veo. Entonces es importante, hermano, ponerse en la voluntad de Dios. No solamente conocer que Dios es uno, que su nombre es Jesús, indiscutiblemente, como dice el apóstol Pablo, grande es el misterio de la piedad, pero la voluntad de Dios va primero. Y si no sabemos la voluntad de Dios, no la conocemos, difícilmente la podemos llevar a cabo. Y la voluntad de Dios es perfecta. Como dice el apóstol Pablo, es nuestra santificación. Y agradable. En nuestra santificación. Los mandamientos de Dios no son gravosos. Al contrario, él mismo dijo, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Mi hermano Alberto, ya vamos cerrando. Sí, amén. Lo que pasa, tenemos otro, ¿cuánto se llama? Acotaciones acá. Sí. Pero lo que pasa, pastor, y sintonía a todo, es que al hombre le cuesta ponerse en el centro de la voluntad de Dios. Que si nosotros supiéramos colocarnos en el centro de la voluntad de Dios, seríamos muy bendecidos. Amén. Y se lo explico de la siguiente manera. José y María, la escritura dice que eran justos, ¿no es cierto? Ya. Y como justos, ellos conocían la escritura. Sí. Entonces hay una profecía en Miqueas donde dice, y tú, Belén Éfrata, pequeña, para estar entre los príncipes de Judá, de ti me saldrá un apacentador que guiará a mi pueblo Israel, cuyos días son desde el principio, desde los días de la eternidad. Porque en Belén Dios quería y podía llevar a cabo el plan redentor con el nacimiento precisamente del Redentor del mundo. Ahora dígame usted, como conocedores de la palabra, ¿qué hicieron José y María por radicarse en Belén? No hicieron nada. Dios tuvo que usar un poder político para llevarlo allá al censo. Sí. Por eso digo, como a Jonás tuvo que usar una ballena, como a Balaam tuvo que usar la burra, como a José y María tiene que usar el censo para llevarlo, a veces Dios tiene que ponerse rígido y sacudirnos también para ponernos en el centro de su voluntad. Dice el hermano Daniel Vergara, 15 años atrás asistía a una vigilia juvenil en Peñalolén, faltó poco para que se convirtiera en una orgía sexual. Hoy día
Me parece que escuché que habían unas iglesias donde hacían reuniones desnudos. Sí, hermano Leo lo dijo la otra vez, parece, si no me equivoco. Sí, además de estar desnudos de la gracia de Dios, están Aparte. desnudos de su ropa. ¿Y a qué conlleva eso? Acá nuestro hermano Roberto Salgado dice, gloria a Dios, hermano. La radiografía de la iglesia que están haciendo hoy es verdadera. Gloria a Dios, gracias Señor Jesús. Esta radiografía que dice que estamos sacando de la iglesia. Amén. Acá nuestro hermano Daniel Vergara dice que en la iglesia en Argentina es lastimero, solo aman el dinero. Fíjese que el pastor Alfredo Escudero me contaba que a un pastor de la ex congregación nuestra le entregaron un edificio de 9 por 12 metros en Argentina, lo vendió a puerta cerrada. Entonces, buen obrero. Buen obrero. Buen obrero. El obrero es digno de su salario. Amén. Entonces, con todas estas pruebas, digo yo, conviene que nos examinemos a nosotros mismos, amén. porque la Biblia dice, si nos examinásemos a nosotros mismos, ciertamente no seríamos juzgados. Por lo tanto, escudriñemos nuestro camino, como dice Lamentaciones, y busquemos y volvámonos al Señor, levantemos nuestras manos a Dios y nuestros corazones. Levantemos nuestros corazones y nuestras manos a Dios que está en los cielos. A veces levantamos las manos, pero no levantamos nuestro corazón. Amén. Ni hablar de los textos sacados fuera de contexto. Amén. Dicen, no es que el diablo se disfraza de ángel de luz, sí, y sus ministros se disfrazan de ministros de justicia. De justicia, sí, amén. Amén. Entonces, no queda tanto tema que conversar, que ojalá Dios nos dé la fuerza. Yo miro mi interior, pastor. Yo miro mi interior, hermanos que están en la sintonía. Y vive Dios que está aquí, que me siento podrido. Porque la Escritura reaviva mi conciencia y me está dando testimonio de lo mal que estoy. Porque yo digo, un hermano, siempre he dicho yo, ojalá todas nuestras oraciones partan pidiéndole perdón a Dios. Amén. Después de pedirle perdón, exaltemos la grandeza de Dios por todos los beneficios que nos ha dado y posteriormente podemos orar. Dice nuestro hermano Roberto Salgado, un tiempo atrás vino un pastor de Argentina acá a Chile y vino vendiendo corbatas de Estados Unidos de todos colores arriba del altar haciendo promoción. Eso es lo que tenemos que soportar hoy en día los hermanos. Me lo había contado mi hermano Roberto por interno, pero ay, Dios mío. Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. Bien, hermanos, estamos concluyendo ya esta jornada. Bueno, seguimos la próxima semana, por hermano Alberto. Hay mucho paño que cortar y voy a utilizar un texto que dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. Tenemos que humillarnos, amén, tenemos que volver. Los pastores hablan de la senda antigua y hablan de la senda antigua. Pero la pregunta es, ¿cuál es la senda antigua? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que me ama, mi palabra guardará. ¿Ama usted al Señor? Refléjelo, pastor. Este programa el único objetivo que tiene es despertar nuestra conciencia, que está adormecida. Y espero que no esté muerta. Espero que no esté muerta. Como dijo el Señor de la hija de Jairo, la niña no está muerta. Duerme solamente. Duerme. Que el Señor le bendiga, hermano Alberto. Y esperemos en Dios que el Espíritu de nuestro Dios cree un despertar en Chile, pero no este mover falso, no este despertar o este aislamiento falso que se está proclamando a través de la música y todas estas basuras que están metiendo en la iglesia, sino un despertar por medio de la palabra. Te lo dijo, que haya lluvia, que llueva torrencialmente. Aleluya.
y que esta palabra fluya en nuestros altares y volvamos a sentir como era. Volvamos a sentir lo que es real y lo verdadero. Que el Señor Jesús le bendiga, hermano Alberto. Nos vemos Amén. el viernes, si Dios así lo permite. Saludos a todos los hermanos que nos acompañan esta noche. Bendiciones para todos nuestros hermanos, hermano Roberto, hermana Rosa Cristina, hermano Daniel y todos quienes nos han acompañado, quienes nos verán más adelante. Un tremendo abrazo. No crea que nos asiste un deseo de destruir a nadie. No. Sino que todos seamos edificados en el amor, en la fe y en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Pastor, un abrazo para igualmente nuestra familia, lo Amén. propio para toda nuestra sintonía, que Dios les bendiga. Amén. Hasta el viernes, si Dios quiere. Bendiciones. Hasta el viernes, si Dios quiere. Bendiciones. Sí, papá.